El sol ardía en lo alto de Sevilla. Pero Sofía apenas sentía su calor. Sus pasos resonaban en las calles empedradas, cada uno más pesado que el anterior, mientras el peso de 15 años de ausencia la aplastaba contra el suelo. Frente a ella, en la plaza, estaba Elena, su madre, la mujer que la abandonó cuando tenía 10 años. Ahora de pie, inmóvil, como una estatua rota bajo la luz del atardecer. Sofía, con sus 25 años, había imaginado este momento miles de veces. En sus sueños, corría hacia su madre, la abrazaba, y las lágrimas lavaban el dolor del pasado. Pero ahora, viéndola allí, con el rostro marcado por arrugas y una tristeza que parecía tallada en su piel, no podía moverse. «¿Por qué te fuiste?», fue lo único que logró susurrar, su voz temblando como las hojas de los naranjos que rodeaban la plaza. Elena bajó la mirada, sus manos apretadas contra el pecho, como si intentara contener un secreto que amenazaba con escapar. 15 años atrás, Elena había desaparecido sin explicación, dejando a Sofía con su abuela en un pequeño pueblo andaluz. Las cartas que nunca llegaron, las noches llorando en silencio, las preguntas sin respuesta habían moldeado a Sofía en una mujer fuerte, pero herida. Ahora, una carta inesperada la había traído hasta esta plaza, prometiendo respuestas, pero también abriendo heridas que creía cerradas. Elena levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con lágrimas. No quería irme. Sofía. Nunca quise, dijo, su voz quebrada por un peso invisible. Pero antes de que pudiera continuar, un hombre mayor, de rostro severo, apareció desde una esquina de la plaza, observándolas con una intensidad que heló la sangre de Sofía. «¿Quién es él?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Elena palideció. Y en ese instante, Sofía supo que este reencuentro no sería solo sobre el pasado, sino sobre un secreto que podría destruir todo lo que creía saber sobre su familia. Sofía no podía apartar la mirada del hombre. Sus facciones duras, su postura rígida, le recordaban a alguien, aunque no podía precisar a quién. Elena, nerviosa, dio un paso hacia ella, como si quisiera protegerla de algo. «Sofía, vámonos de aquí. Hay cosas que debo explicarte. Pero no ahora. No aquí». Su voz era un ruego. Pero Sofía no se movió. Quería respuestas. Y las quería ahora. Caminaron en silencio hasta un pequeño café en una callejuela cercana, donde el aroma a café y churros llenaba el aire. Sentadas frente a frente, Sofía notó cómo las manos de Elena temblaban al sostener la taza. «No puedes soltarme que te fuiste por algo que no querías y esperar que lo acepte sin más», dijo Sofía, su voz firme pero cargada de dolor. «¿Qué pasó? ¿Por qué me dejaste con la abuela? ¿Por qué no volviste nunca?» Elena respiró hondo, como si reunir valor le costara todo su ser. «Tu padre. Él no era quien creías», comenzó, su voz apenas un susurro. Sofía frunció el ceño. Recordaba poco de su padre. Solo fragmentos de un hombre risueño que desapareció poco antes que su madre. Siempre asumió que él también la había abandonado. Pero las palabras de Elena parecían insinuar algo más oscuro. «Tu padre, Miguel, estaba involucrado en cosas peligrosas», continuó Elena.
Deudas. Negocios turbios. Cuando descubrí la verdad, intenté protegerte. Pero él no me dejó otra opción más que irme. Sofía sintió un escalofrío. Protegerme, dejándome sola. Su voz se alzó, atrayendo miradas de los clientes cercanos. Elena bajó la cabeza, avergonzada. No estaba sola. Sofía. Tu abuela te cuidó. Yo. No podía quedarme. Si lo hubiera hecho, habrías estado en peligro. Sofía apretó los puños. Quería creerle. Pero la rabia de años de abandono era un nudo imposible de deshacer. ¿Y ese hombre en la plaza? ¿Quién es?, exigió. Elena dudó, sus ojos buscando una salida en las grietas de la mesa. Es alguien que conoce nuestro pasado, dijo finalmente. Alguien que no debería estar aquí. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó en un pequeño hostal en el corazón de Sevilla, mirando el techo mientras las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Había algo que Elena no le estaba contando. Algo que la hacía temblar al mencionar al hombre de la plaza. Decidió que no descansaría hasta descubrir la verdad. Al día siguiente, se encontraron de nuevo. Esta vez en un parque tranquilo junto al río Guadalquivir. Elena parecía más calmada, pero sus ojos seguían cargados de miedo. Sofía, decidida a no ceder, la confrontó. Si quieres que confíe en ti, dime todo. No más secretos. Elena suspiró, mirando el agua que fluía lentamente. No es tan simple. Sofía. Hay cosas que es mejor no saber. Pero Sofía no estaba dispuesta a aceptar evasivas. Presionó hasta que Elena, derrotada, comenzó a hablar. Contó cómo Miguel, su padre, había estado involucrado con una red de contrabandistas en Andalucía. Cuando Elena descubrió sus actividades, intentó alejar a Sofía de él. Pero Miguel la amenazó. La única forma de proteger a su hija fue desaparecer, dejando a Sofía con su abuela y cortando todo contacto para evitar que la encontraran. Pero eso no explica por qué no volviste después, dijo Sofía, su voz temblando de frustración. Elena cerró los ojos, como si el recuerdo le doliera físicamente. Porque no estaba segura de que estuvieras a salvo. ¿Y por qué? Descubrí algo sobre mí misma que no podía enfrentar entonces. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Qué descubriste? Elena respiró hondo, sus manos apretadas en su regazo. Que amaba a alguien más. No a tu padre. A una mujer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió que el mundo se detenía, mientras intentaba procesar las palabras de su madre. Elena, su madre, ¿era lesbiana? ¿Ese era el secreto que había guardado durante 15 años? Sofía se quedó inmóvil, con la mirada perdida en el río Guadalquivir, mientras las palabras de Elena resonaban en su mente como un eco interminable. Su madre. La mujer que había idealizado y odiado a partes iguales durante 15 años. Acababa de confesar algo que lo cambiaba todo. Una mujer, repitió Sofía. Su voz apenas audible. Como si temiera que decirlo en voz alta lo haría más real. Elena asintió, sus ojos fijos en el suelo. Se llamaba Clara, dijo, su voz cargada de una mezcla de nostalgia y dolor.
La conocí poco después de que tu padre empezara a meterse en problemas. Ella era diferente. Me hacía sentir viva. Sofía. Pero en ese entonces, en un pueblo pequeño, con un marido como Miguel, no podía permitírmelo. No podía ser quien realmente era. Sofía sintió una punzada en el pecho. No era solo el abandono lo que la hería ahora, sino la idea de que su madre había vivido una vida oculta. Una vida que nunca compartió con ella. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí?, preguntó. Su voz quebrándose. Elena levantó la mirada. Sus ojos llenos de lágrimas. Eras una niña. Sofía. Y yo estaba aterrorizada. No solo por tu padre, sino por lo que el mundo pensaría de mí. De nosotras. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Pero la belleza del paisaje no podía suavizar la tormenta que crecía en el corazón de Sofía. Quería entender. Quería perdonar. Pero cada revelación era como un cuchillo que abría nuevas heridas. ¿Y qué pasó con Clara?, preguntó. Aunque temía la respuesta. Elena respiró hondo. Como si prepararse para contar esa parte de la historia le costara todo su valor. Clara fue quien me ayudó a escapar de tu padre. Ella tenía contactos. Gente que podía sacarme del país. Pero cuando intentamos huir juntas, nos encontraron. No a mí. A ella. Su voz se quebró. Y una lágrima rodó por su mejilla. Nunca supe qué le pasó. Sofía. Desapareció. ¿Y yo? Yo no pude hacer nada. Sofía sintió un nudo en la garganta. La idea de que su madre había perdido a alguien que amaba. Alguien que la había ayudado a sobrevivir. Era demasiado. Pero también había algo en la historia que no encajaba. ¿Y el hombre de la plaza? ¿Qué tiene que ver con todo esto?, insistió. Elena dudó. Sus manos temblando de nuevo. Es alguien de mi pasado. Alguien que trabajaba con tu padre. No debería estar aquí. Sofía. Si nos vio juntas, podría significar problemas. La urgencia en su voz hizo que Sofía sintiera un escalofrío. No sabía si confiar en su madre. Pero el miedo en sus ojos era real. Decididas a no quedarse en un lugar donde pudieran ser vistas. Sofía y Elena se trasladaron a un pequeño apartamento que Elena alquilaba en el barrio de Triana. Era un lugar modesto, con paredes blancas y muebles desgastados. Pero tenía un encanto cálido, con fotos antiguas y libros desordenados que hablaban de una vida vivida en las sombras. Sofía se sentó en un sillón, observando a su madre mientras preparaba un té con manos nerviosas. Cuéntame más sobre Clara, pidió Sofía, tratando de entender quién era esa mujer que había cambiado la vida de su madre. Elena sonrió débilmente, como si el recuerdo de Clara fuera un refugio y una herida al mismo tiempo. Era artista. Pintaba murales en las calles de Cádiz, llenos de colores que parecían gritar libertad. Era valiente. Sofía. Mucho más que yo. No le importaba lo que la gente pensara de ella. Sofía escuchaba, fascinada y herida a la vez. Fascinada porque podía imaginar a Clara, una mujer vibrante que desafiaba las normas de un pueblo conservador. Herida porque su madre había elegido guardar ese amor en secreto, en lugar de compartirlo con ella. ¿La amabas?, preguntó, aunque la respuesta era obvia.
Sí, respondió Elena sin dudar. La amé más de lo que nunca amé a tu padre. Pero ese amor me costó todo. A ella. A ti. Mi hogar. Sus palabras estaban cargadas de un arrepentimiento tan profundo que Sofía sintió una punzada de compasión. Aunque no quería ceder a ella. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Ambas se congelaron. Elena palideció. Susurrando, no abras. Pero Sofía, impulsada por una mezcla de curiosidad y rabia, se levantó y abrió la puerta. Frente a ella estaba una mujer joven, de unos 30 años, con cabello corto y oscuro, y una mirada intensa. Tú debes ser Sofía, dijo la desconocida. Su voz firme pero amable. Soy Lucía. Conocí a tu madre hace muchos años. Y creo que necesitas saber la verdad sobre Clara. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién era esta mujer? ¿Y qué sabía de Clara? Elena. Detrás de ella. Parecía a punto de desmayarse. Lucía. No, suplicó. Pero la joven la ignoró, entrando al apartamento sin esperar invitación. Sofía. Tu madre no te ha contado todo. Y alguien tiene que hacerlo. Lucía se sentó en el sofá. Su presencia llenando la habitación de una energía que era a la vez tranquilizadora y desafiante. Clara no solo fue el amor de tu madre, comenzó, mirando a Sofía con intensidad. Era mi hermana. Y no desapareció. Como Elena cree. Fue asesinada. Las palabras cayeron como un trueno. Y Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Elena dejó caer la taza de té, que se rompió en el suelo, mientras sus manos cubrían su rostro en un gesto de desesperación. Asesinada, repitió Sofía, su voz temblando. Lucía asintió, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Por los hombres con los que tu padre trabajaba. Clara sabía demasiado. Y cuando ayudó a Elena a escapar, se convirtió en un objetivo. Yo era joven entonces, pero juré que encontraría a los responsables. Y ahora, después de todos estos años, estoy cerca. Pero necesito tu ayuda. Sofía. Y la de tu madre. Sofía miró a Elena, que lloraba en silencio, Incapaz de hablar. La revelación de Lucía había abierto una puerta a un pasado que Sofía nunca imaginó. Un pasado lleno de violencia, traición y amor prohibido. Pero también había algo en la mirada de Lucía que la intrigaba. Algo que despertaba en ella una chispa que no había sentido antes. Era solo admiración por su valentía. O algo más. El apartamento en Triana parecía más pequeño ahora. Como si las paredes se cerraran sobre Sofía mientras procesaba las palabras de Lucía. Clara. Asesinada. Su madre. Destrozada por un amor que le costó todo. Y ella. Atrapada en el centro de un torbellino de verdades que apenas comenzaba a comprender. ¿Por qué no me lo dijiste?, le espetó a Elena. Su voz cargada de reproche. Elena. Aún temblando. Solo pudo murmurar. No quería que cargaras con esto. Sofía. Quería protegerte. Lucía interrumpió. Su tono firme pero no cruel. Elena. Protegerla no significa esconderle la verdad. Sofía merece saber quién era su familia. Y lo que le costó a Clara intentar salvarlas a ambas. Sofía sintió un nudo en el estómago.
La valentía de Lucía. Su forma de hablar sin rodeos. La atraía y la intimidaba al mismo tiempo. Pero también había algo en su mirada. Una chispa que hacía que su corazón latiera más rápido. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó Sofía, tratando de mantener la compostura. Lucía se inclinó hacia adelante, sus manos apoyadas en las rodillas. Necesito que Elena me ayude a identificar al hombre que vimos en la plaza. Creo que es uno de los que trabajaban con tu padre. Y podría llevarnos a los responsables de la muerte de Clara. Pero no puedo hacerlo sola. Sofía miró a su madre, que parecía a punto de desmoronarse. Es él. Mamá. Es el hombre que te asusta. Elena asintió lentamente, sus ojos llenos de terror. Se llama Antonio. Era el brazo derecho de tu padre. Si está aquí, es porque sabe que volví. Y si sabe que volví, también sabe de ti. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que alguien del pasado de su padre las estuviera vigilando era aterradora. Pero también encendía en ella una chispa de determinación. No iba a dejar que el miedo la detuviera. Esa noche. Sofía y Lucía salieron a caminar por las calles de Triana, dejando a Elena en el apartamento para que descansara. El aire fresco de la noche sevillana era un alivio después de la intensidad de la conversación. Mientras caminaban junto al río, Lucía comenzó a hablar de Clara, su voz suavizándose con cada palabra. Era mi hermana mayor. Mi heroína. Siempre estaba pintando, Cantando. Riendo. Pero cuando conoció a tu madre, algo cambió en ella. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por Elena, incluso su vida. Sofía escuchaba en silencio, imaginando a Clara, una mujer libre en un mundo que no estaba listo para aceptarla. Pero también notaba cómo Lucía la miraba, cómo sus ojos se detenían en ella un segundo más de lo necesario. ¿Y tú?, preguntó Sofía, casi sin pensar. ¿Qué has hecho todos estos años? Lucía sonrió. Una sonrisa triste pero cálida. He estado buscando justicia. Y tratando de entender quién soy sin mi hermana. La conversación fluyó con facilidad. Y Sofía se sorprendió al sentir una conexión con Lucía que no esperaba. Había algo en su fuerza, en su vulnerabilidad, que la hacía sentir viva. Pero también había miedo. Miedo de lo que estaba descubriendo sobre su familia. Y miedo de lo que empezaba a sentir por esta mujer que acababa de entrar en su vida. De repente, Lucía se detuvo, su rostro tenso. Alguien nos sigue, susurró, señalando con la mirada hacia una figura en la distancia. Sofía giró la cabeza y vio al hombre de la plaza. Antonio. Observándolas desde la otra orilla del río. Su corazón se aceleró. Tenemos que movernos, dijo Lucía, tomando la mano de Sofía y guiándola hacia una callejuela. La calidez de su mano era un contraste con el frío del miedo. Y Sofía no pudo evitar notar cómo su pulso se aceleraba por algo más que el peligro. De vuelta en el apartamento, Elena estaba esperándolas, visiblemente nerviosa. No debisteis salir, dijo, su voz temblando. Si Antonio os vio. Estamos en peligro. Sofía. Aún agitada por el encuentro, se sentó junto a su madre. Mamá. No podemos seguir huyendo. Si este hombre sabe algo sobre Clara, sobre papá, tenemos que enfrentarlo.
Elena negó con la cabeza. Sus manos apretadas en un puño. No lo entiendes. Sofía. Antonio no es solo un hombre. Es un recordatorio de todo lo que intenté dejar atrás. Lucía. Que había estado callada. Intervino. Elena. No puedes proteger a Sofía para siempre. Ella es fuerte. Más de lo que crees. Y mereces saber la verdad. Toda la verdad. Sofía miró a Lucía. Agradecida pero también confundida por la intensidad de sus sentimientos hacia ella. Había algo en la forma en que Lucía hablaba. En su pasión por la justicia. Que resonaba con algo profundo dentro de ella. Elena suspiró. Derrotada. Está bien. Pero si vamos a hacer esto, tenemos que ser cuidadosas. Antonio no está solo. Y los hombres con los que trabajaba tu padre no perdonan. Sofía asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Por primera vez, sintió que estaba a punto de descubrir no solo la verdad sobre su madre, sino también sobre sí misma. El amanecer en Sevilla traía una calma engañosa. Pero en el pequeño apartamento de Triana, la tensión era palpable. Sofía. Elena y Lucía estaban sentadas alrededor de una mesa cubierta de papeles y notas que Lucía había traído. Eran recortes de periódicos. Fotos borrosas y documentos que hablaban de los negocios turbios de Miguel, el padre de Sofía. Cada palabra que leían era como un paso más hacia un abismo que ninguna quería enfrentar. Estos son los nombres de las personas que trabajaban con tu padre, explicó Lucía, señalando una lista escrita a mano. Antonio era su hombre de confianza. Pero no el líder. Había alguien más. Alguien que daba las órdenes. Sofía frunció el ceño, tratando de procesar la información. ¿Quién?, preguntó. Aunque temía la respuesta. Lucía dudó, mirando a Elena antes de responder. No estoy segura. Pero creo que era alguien cercano a tu familia. Alguien en quien Miguel confiaba ciegamente. Elena se removió en su silla, visiblemente incómoda. No hagas esto. Lucía suplicó. No remuevas el pasado más de lo necesario. Pero Sofía no estaba dispuesta a retroceder. Mamá. Si sabes algo, dímelo. No puedo seguir viviendo con pedazos de la verdad. Elena cerró los ojos, como si quisiera escapar de la realidad. Pero finalmente asintió. Era mi hermano. Tu tío Raúl confesó. Su voz apenas audible. Sofía sintió que el aire se le escapaba. ¿Su tío Raúl? El hombre que la había visitado algunas veces en el pueblo. Siempre con una sonrisa amable y regalos para ella. ¿Era el cerebro detrás de los negocios de su padre? ¿Cómo es posible?, preguntó, su voz temblando de incredulidad. Elena explicó, con lágrimas en los ojos, cómo Raúl había arrastrado a Miguel a una red de contrabando, prometiéndole riqueza y poder. Pero cuando las cosas se salieron de control, Raúl no tuvo reparos en sacrificar a quien fuera necesario, incluida Clara. La revelación dejó a Sofía en un estado de shock. No solo su madre había ocultado su amor por Clara, sino que su propia familia estaba envuelta en una red de traiciones y crímenes. Lucía. Viendo el impacto en Sofía, puso una mano sobre su hombro. Un gesto que era a la vez reconfortante y electrizante. No estás sola en esto, dijo Lucía. Su voz firme pero suave. Vamos a encontrar la verdad.
Juntas. Sofía asintió, aunque su mente estaba en un torbellino. La cercanía de Lucía, su determinación, la hacían sentir cosas que no podía explicar. Pero no había tiempo para detenerse en esos sentimientos. Tenían que encontrar a Antonio y descubrir qué sabía sobre Raúl. Lucía propuso un plan: seguir a Antonio hasta un bar en el centro de Sevilla donde, según sus fuentes, solía reunirse con otros hombres de su pasado. Esa noche. Sofía y Lucía se vistieron de manera discreta y se dirigieron al bar. Un lugar oscuro y lleno de humo donde la música flamenca resonaba con fuerza. Elena se quedó en el apartamento, demasiado asustada para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Mientras observaban desde una esquina, Sofía no podía evitar mirar a Lucía, admirando su valentía y la forma en que parecía no temer a nada. Pero también notaba cómo sus propios sentimientos hacia ella crecían, confusos y abrumadores. De repente, Antonio apareció, acompañado por otro hombre cuyo rostro estaba oculto bajo una gorra. Lucía apretó la mano de Sofía, un gesto que la hizo estremecer. «Ese es él», susurró Lucía. «Tenemos que seguirlos». Salieron del bar con cuidado, manteniendo la distancia mientras Antonio y el desconocido se dirigían hacia un almacén en las afueras de la ciudad. El corazón de Sofía latía con fuerza, no solo por el peligro, sino por la cercanía de Lucía, cuya presencia la hacía sentir más valiente de lo que nunca había sido. En el almacén, escondidas tras unas cajas, Sofía y Lucía escucharon fragmentos de una conversación que confirmaba sus peores temores. Antonio hablaba de un trabajo que debía terminarse, mencionando a Elena y a una chica que podía ser un problema. Sofía supo de inmediato que esa chica era ella. Pero lo que más la sorprendió fue escuchar el nombre de Raúl, pronunciado con un tono de reverencia y miedo. «Raúl no quiere cabos sueltos», dijo Antonio. Y el otro hombre asintió en silencio. Lucía, con una calma que Sofía admiraba, tomó nota de cada palabra. Pero cuando intentaron moverse para escuchar mejor, una tabla crujió bajo los pies de Sofía. El sonido resonó en el almacén, y Antonio se giró de inmediato, sus ojos buscando en la oscuridad. «Salgan», gritó, sacando una navaja. Sofía sintió que el corazón se le detenía, pero Lucía la tomó de la mano y la arrastró hacia una salida trasera, corriendo bajo la luz de la luna. Escaparon por poco, pero la adrenalina aún corría por las venas de Sofía cuando se detuvieron en un callejón. Lucía, jadeando, la miró con una mezcla de alivio y algo más, algo que Sofía no podía ignorar. «Estás loca». «Lo sabías», dijo Lucía, riendo suavemente. Sofía sonrió, su corazón latiendo por razones que no tenían nada que ver con el peligro. Por primera vez, se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, lo que sentía por Lucía era más que admiración. El callejón donde Sofía y Lucía se escondían olía a humedad y a jazmín, una mezcla extraña que contrastaba con el latido frenético de sus corazones. La luz de la luna iluminaba el rostro de Lucía, y por un instante, Sofía olvidó el peligro que acababan de dejar atrás. Había algo en la forma en que Lucía la miraba, con una mezcla de preocupación y algo más profundo, que hacía que Sofía quisiera detener el tiempo. «Tenemos que volver con tu madre», dijo Lucía, rompiendo el silencio. «Lo que escuchamos en el almacén. Esto es más grande de lo que pensaba».
Raúl sigue activo. Y Antonio es solo una pieza en su juego. Sofía asintió. Aunque su mente estaba dividida entre el miedo por su familia y la confusión de sus propios sentimientos. La mano de Lucía aún sujetaba la suya. Y aunque sabía que no era el momento, no podía ignorar el calor que ese contacto le provocaba. De vuelta en el apartamento, encontraron a Elena despierta, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando Sofía y Lucía le contaron lo que habían oído, Elena se derrumbó en una silla, cubriendo su rostro con las manos. Raúl nunca dejó de buscarme, susurró. Siempre supe que no me dejaría en paz. Pero no pensé que te arrastraría a ti también. Sofía. La culpa en su voz era insoportable. Y por primera vez, Sofía sintió un impulso de consolarla. Se acercó y puso una mano en su hombro. No es tu culpa, mamá. Pero no podemos seguir huyendo. Tenemos que detenerlo. Lucía. Siempre práctica. Sacó un cuaderno y comenzó a trazar un plan. Sabemos que Antonio se reúne con Raúl en algún momento. Si podemos seguirlo de nuevo. Tal vez descubramos dónde está Raúl y qué planea. Pero Elena negó con la cabeza. No es tan simple. Raúl es cuidadoso. Si sospecha que lo estamos siguiendo, no dudará en hacernos daño. La tensión en el apartamento crecía con cada hora que pasaba. Sofía, incapaz de dormir, se sentó junto a la ventana, mirando las luces de Triana reflejadas en el río. Lucía se acercó y se sentó a su lado. En silencio al principio. Sé que esto es mucho para ti, dijo finalmente. Su voz suave. Pero eres más fuerte de lo que crees. Sofía. Sofía giró la cabeza, encontrándose con los ojos oscuros de Lucía, que parecían ver a través de ella. No estoy tan segura, admitió. Todo esto. Mi madre. Mi padre. Clara. Tú. No sé cómo manejarlo. Lucía sonrió. Una sonrisa que era a la vez triste y esperanzadora. Nadie sabe cómo manejar algo así. Pero lo haces. Paso a paso. Y no estás sola. Sus palabras eran un bálsamo. Pero también encendían algo en Sofía. Algo que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. Sin pensarlo, extendió la mano y rozó la de Lucía. Un gesto pequeño pero cargado de significado. Lucía no se apartó, sino que entrelazó sus dedos con los de Sofía. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. Pero la calma no duró. Un mensaje llegó al teléfono de Lucía. De un contacto anónimo. Decía simplemente, sé dónde está Raúl. Reuníos conmigo en la Plaza de España mañana al mediodía. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Era una trampa? Lucía. Sin embargo, parecía decidida. Es nuestra mejor pista, dijo. Tenemos que arriesgarnos. Al día siguiente, bajo el sol abrasador de la Plaza de España, Sofía, Lucía y Elena esperaban, nerviosas, a la misteriosa fuente. La plaza estaba llena de turistas, pero sus ojos buscaban cualquier señal de peligro. De repente, una mujer mayor, con el cabello blanco y una expresión seria, se acercó. Soy Carmen, dijo. Su voz baja pero firme. Conocí a Clara y a Elena hace muchos años.
Y sé dónde está Raúl. Carmen explicó que había sido amiga de Clara. Una de las pocas personas que sabía de su relación con Elena. También había seguido la pista de Raúl durante años, reuniendo pruebas de sus actividades ilegales. Está en una finca en las afueras de Sevilla, dijo. Pero no será fácil llegar a él. Tiene hombres leales. Y Antonio es solo uno de ellos. Sofía miró a Lucía, cuya determinación no flaqueaba. Y luego a su madre, que parecía al borde del colapso. Vamos a hacerlo, dijo Sofía, sorprendida por su propia valentía. Por Clara. Y por nosotras. La decisión estaba tomada. Pero el peligro era inminente. Mientras se preparaban para enfrentarse a Raúl, Sofía no podía evitar pensar en Lucía. En la forma en que su presencia la hacía sentir valiente y vulnerable al mismo tiempo. Era posible que, en medio de tanto caos, estuviera encontrando algo más que respuestas, algo que se parecía al amor. La finca en las afueras de Sevilla era un lugar imponente, rodeada de olivos y muros altos que parecían guardar secretos más oscuros que la noche misma. Sofía. Lucía. Elena y Carmen se acercaron con cautela, escondidas en la penumbra del anochecer. El plan era simple pero arriesgado: infiltrarse, encontrar pruebas contra Raúl y escapar antes de que las descubrieran. Pero Sofía sabía que nada en esta historia había sido simple hasta ahora. Mientras avanzaban por un sendero cubierto de grava, Sofía no podía dejar de mirar a Lucía, que lideraba el grupo con una determinación feroz. Había algo en su valentía, en la forma en que enfrentaba el peligro sin dudar, que hacía que Sofía quisiera ser más fuerte, Más valiente. Pero también había miedo. No solo por lo que podrían encontrar, sino por lo que sentía creciendo en su corazón. Carmen. Que conocía la finca por haber trabajado allí años atrás. Las guió hasta una entrada trasera. Raúl suele estar en su despacho a esta hora, susurró. Pero cuidado. Siempre tiene a alguien vigilando. Elena. Visiblemente temblorosa, apretó la mano de Sofía. Si algo sale mal, prométeme que te irás, le dijo, su voz cargada de desesperación. Sofía negó con la cabeza. No te dejaré otra vez. Mamá. Dentro de la finca, el aire estaba cargado de tensión. Las paredes estaban decoradas con cuadros antiguos. Pero el lujo no podía ocultar la sensación de peligro que impregnaba el lugar. Se movieron en silencio hasta llegar a una puerta entreabierta, desde donde se escuchaban voces. Sofía reconoció la de Antonio. Pero había otra, más grave, que hizo que Elena se congelara. Es Raúl, susurró. Su rostro pálido. Lucía. Con una calma que parecía inhumana, sacó una pequeña grabadora y comenzó a registrar la conversación. Las palabras de Raúl eran frías, calculadoras. Hablaba de un nuevo envío y de la necesidad de limpiar cualquier rastro de su pasado, incluyendo a Elena y su hija. Sofía sintió que la rabia la consumía. Este hombre. Su propio tío. Estaba dispuesto a destruirlas sin dudarlo. Pero antes de que pudieran retroceder, un guardia apareció de la nada, apuntándolas con una pistola. No se muevan, gritó. El corazón de Sofía se detuvo. Pero Lucía reaccionó con rapidez, empujándola detrás de una columna mientras Carmen distraía al guardia. En el caos, Elena tropezó.
cayendo al suelo con un grito que alertó a Raúl y Antonio. Todo sucedió en segundos. Raúl salió del despacho, su rostro endurecido al ver a Elena. Vaya. La hermana pródiga dijo con una sonrisa cruel. Y trajiste compañía. Sus ojos se posaron en Sofía. Y por un instante pareció sorprendido. Así que tú eres la niña. Has crecido. Su tono era casi burlón. Pero había algo en su mirada que hizo que Sofía sintiera un escalofrío. Lucía. Sin perder la compostura, dio un paso adelante. Esto termina ahora. Raúl. Tenemos pruebas. Y no descansaré hasta que pagues por lo que le hiciste a mi hermana. Raúl rió. Una risa fría que resonó en el pasillo. ¿Crees que puedes detenernos? Eres tan ingenua como Clara. Pero antes de que pudiera decir más, Carmen. Con una agilidad sorprendente para su edad, Lo empujó, dándoles a Sofía y Lucía una oportunidad para correr. Escaparon por los pelos, corriendo a través de los olivos hasta llegar a un coche que Carmen había preparado. Mientras conducían de vuelta a Sevilla, el silencio en el vehículo era pesado. Elena lloraba en el asiento trasero, murmurando disculpas. Sofía, aún temblando, miró a Lucía, que conducía con los ojos fijos en la carretera. Gracias, susurró Sofía, su voz cargada de gratitud y algo más. Lucía la miró de reojo, una sonrisa cansada en los labios. No me des las gracias aún. Esto no ha terminado. De vuelta en el apartamento, revisaron la grabación. Era suficiente para incriminar a Raúl, pero también dejaba claro que no se detendría fácilmente. Sofía, agotada pero decidida, se dio cuenta de que esta lucha no era solo por justicia, sino por sanar las heridas de su familia. Y mientras miraba a Lucía, que trabajaba incansablemente en el plan para el próximo paso, supo que sus sentimientos por ella eran más que una simple admiración. Era amor. Un amor que la aterrorizaba y la llenaba de esperanza al mismo tiempo. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas del apartamento, bañando la habitación en un resplandor cálido que contrastaba con la tormenta que aún rugía en el corazón de Sofía. La grabación que habían obtenido era una bomba de tiempo, pero también una esperanza. Podía ser la clave para acabar con Raúl, pero también ponía a todas en un peligro mayor. Sofía miraba a Lucía, que revisaba los documentos con Carmen, y sentía una mezcla de admiración y miedo por lo que estaba creciendo entre ellas. Elena, más tranquila pero aún frágil, se acercó a Sofía. No sé si alguna vez podré compensarte por todo el dolor que te causé, dijo, su voz temblando. Sofía la miró. Y por primera vez vio no solo a la madre que la abandonó, sino a una mujer que había luchado contra sus propios demonios. No sé si puedo perdonarte todavía, admitió Sofía. Pero quiero intentarlo. Por nosotras. Lucía interrumpió, sosteniendo un teléfono. Carmen tiene un contacto en la policía. Alguien de confianza. Podemos entregar la grabación, pero tenemos que ser rápidas. Raúl no tardará en darse cuenta de que estuvimos en la finca. Sofía sintió un nudo en el estómago. La idea de enfrentarse a su tío, de exponerlo, era aterradora, pero también liberadora. Hagámoslo, dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz.
El plan era reunirse con el contacto de Carmen, un inspector llamado Javier, en un café discreto en el centro de Sevilla. Pero mientras se preparaban, un golpe en la puerta las hizo congelarse. Lucía. Con los sentidos alerta, se acercó a la mirilla y palideció. Es Antonio, susurró. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió de un golpe. Y Antonio entró, seguido por 2 hombres armados. Creísteis que podíais espiarme y salir impunes, dijo Antonio, su voz cargada de desprecio. Elena se puso frente a Sofía, como si quisiera protegerla. Pero Antonio la empujó con brusquedad. Tú, Elena. Siempre causando problemas. Y ahora arrastras a tu hija a esto. Sofía. Temblando pero furiosa, dio un paso adelante. Déjala en paz. Esto es entre tú y yo ahora. Lucía. Con una calma que rayaba en lo sobrenatural. Habló con voz firme. Antonio. No tienes salida. Tenemos pruebas. Y la policía ya sabe dónde estás. Era un farol. Pero funcionó. Antonio dudó. Y en ese momento, Carmen, que había estado en silencio, tiró una lámpara al suelo, creando una distracción. Lucía aprovechó para empujar a uno de los hombres armados, mientras Sofía arrastraba a Elena hacia la puerta. Corrieron por las escaleras, con el sonido de los gritos de Antonio resonando detrás de ellas. Llegaron al café justo a tiempo para encontrar a Javier, un hombre de mediana edad con una mirada seria pero confiable. Le entregaron la grabación y explicaron todo, el pasado de Miguel, la muerte de Clara, la implicación de Raúl. Javier escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Esto es suficiente para arrestar a Raúl, dijo finalmente. Pero tendrán que testificar. Y no será fácil. Esa noche, mientras esperaban noticias de Javier, Sofía y Lucía se sentaron en el balcón del apartamento, mirando las luces de Sevilla. El silencio entre ellas era cómodo, pero cargado de una tensión que ninguna quería nombrar. Finalmente, Sofía rompió el silencio. Lucía. ¿Qué haremos cuando esto termine? Si lo conseguimos. Lucía la miró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. No lo sé, admitió. Pero me gustaría pensar que hay un futuro para nosotras. Para ti y para mí. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de Lucía eran un eco de sus propios sentimientos. Pero también le daban miedo. ¿Y si no estoy lista?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Lucía sonrió, acercándose un poco más. Entonces iremos despacio. Paso a paso. Sus manos se rozaron. Y esta vez, Sofía no se apartó. Por primera vez, sintió que el amor, aunque aterrador, podía ser también una fuerza para sanar. Los días siguientes fueron una vorágine. La policía, liderada por Javier, irrumpió en la finca de Raúl, arrestándolo junto con Antonio y varios de sus hombres. La grabación, junto con el testimonio de Carmen, fue suficiente para incriminarlo por múltiples cargos, incluido el asesinato de Clara. Pero para Sofía, Elena y Lucía, la victoria no era solo legal, era personal.
Habían enfrentado los fantasmas de su pasado y, aunque heridas, estaban comenzando a sanar. Sofía y Elena pasaron horas hablando, reconstruyendo su relación con palabras cuidadosas y lágrimas compartidas. Nunca quise hacerte daño, dijo Elena una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa. Solo quería que estuvieras a salvo. Sofía asintió, apretando la mano de su madre. Lo sé ahora, mamá. Y quiero que seamos una familia otra vez, aunque sea diferente. Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. Y por primera vez en 15 años. Sofía sintió que el peso del abandono comenzaba a aligerarse. Pero era su conexión con Lucía la que llenaba a Sofía de una esperanza nueva y aterradora. Habían pasado tanto juntas, enfrentado peligros y verdades dolorosas, que su vínculo se había forjado en fuego. Una noche, mientras compartían un vino en el balcón, Lucía tomó la mano de Sofía y la miró con una intensidad que la hizo temblar. Sofía. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que quiero que tú estés en él, dijo. Su voz suave pero firme. Sofía sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Había pasado tanto tiempo protegiendo su corazón, temiendo el rechazo, que permitirse amar a Lucía era un salto al vacío. Pero al mirarla, al ver la valentía y la ternura en sus ojos, supo que estaba lista para intentarlo. Yo también quiero eso, susurró. Y cuando sus labios se encontraron en un beso tímido pero lleno de promesas, Sofía sintió que el mundo, por primera vez, tenía sentido. Meses después, Sofía y Lucía caminaban juntas por las calles de Cádiz, donde Clara había dejado su huella en murales llenos de vida. Habían decidido quedarse en España, trabajando con Carmen para crear un refugio para mujeres que, como Elena y Clara, habían enfrentado la discriminación y el peligro por ser quienes eran. Elena, más fuerte ahora, ayudaba en el proyecto, encontrando un propósito en sanar a otras mientras sanaba ella misma. El secreto familiar que había amenazado con destruirlas se convirtió en el catalizador de su unión. Sofía había encontrado no solo a su madre, sino también un amor que la hacía sentir completa. Y aunque el pasado siempre estaría allí, con sus cicatrices y sus lecciones, el futuro era un lienzo en blanco, lleno de colores que Clara habría amado. Mientras el sol se ponía sobre el mar, Sofía tomó la mano de Lucía y sonrió. Por Clara, dijo, levantando la vista al cielo. Lucía asintió, apretando su mano. Por Clara. Y por nosotras. Juntas. Caminaron hacia el horizonte, sabiendo que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían con amor, valentía y la fuerza de una familia reconstruida.